Bendito el Señor por los siglos de los siglos y el nombre de Cristo glorificado para siempre. Así que voy a hablar de la viuda de Sarepta y Elías, la revelación de la provisión de Dios. Este mensaje de la viuda de Sarepta tiene un propósito, y es que nuestra fe como cristianos se fortalezca y además entendamos lo que es la honra a los hijos de Dios, que al abandonar la casa de Dios después de un servicio o al leer la palabra de Dios, usted pueda ser bendecido por su fe y por la honra que le dé a un profeta de Dios. ¿Quién fue Elías? Un profeta de Dios, un varón, quien retó a toda una nación de Baales, manifestando su gran fe en Jehová, después de haber vencido a los profetas de Baal, y estuvo en una cueva temeroso por las amenazas de Jezabel, y Dios tuvo que tratar con él. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 9. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Esta era una nación pagana, corrupta e idólatra, y Dios permitió que no lloviera durante 3 años y medio. Elías, por orden de Jehová, se fue a vivir al arroyo de Querit, y a causa de la sequía, este arroyo se secó y Dios le llevó a otro lugar. Cuando Dios te mueve hacia un lugar o con tus ojos espirituales, estás viendo muerte, pues dentro de la verdad de Dios, tú verás vida. Dios movió a este profeta y le habló muy claro y le dijo: vete a Sarepta de Sidón, porque allí le dio orden a una viuda para que te sustentara. Aunque la viuda se encontraba en la situación que estaba, había ya una palabra dada por medio, ya por un decreto profético, una orden divina, y ella era el canal, el instrumento que Dios había reservado en Sarepta para sustentar al profeta. Aunque humanamente hablando, esta mujer no tenía nada. Dentro de la palabra de Dios se le había dado al profeta. Estaba ya entendido que ella lo tenía todo. Porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema plasmado en nuestro entorno. ¿De qué o de quién dependemos? Nosotros dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios, y esa verdad viene para cumplirse en nuestras vidas. Esta mujer estaba a la puerta de la ciudad. Todos los que entraban a Sarepta podían darse cuenta qué clase de mujer era. Podían ver la situación en la cual ella estaba involucrada o estaba viviendo, pero aunque muchos conocían su realidad, pocos conocían su verdad. Aunque muchos sabían que esta mujer estaba en crisis, pocos conocían que en esta mujer había una abundancia y una verdad que iba a cambiar su historia y la iba a hacer libre de la crisis en la que ella estaba viviendo. ¿Cuántas veces hemos recibido una orden divina de bendecir, de honrar, de materializar una palabra que está en nuestros corazones, y vemos la imposibilidad que tenemos? Mientras sigamos viendo las imposibilidades que tenemos, nunca podremos ver las posibilidades de Dios que pone en nuestro corazón. Dios colocó algo a detener. Lo que Dios puso dentro de ti es demasiado grande para que una crisis o escasez tan pequeña pueda detenerlo o limitarlo. ¿En qué posición estaba la viuda de Sarepta? Aquella mujer estaba en la posición correcta, y quizás para muchos estaba en la posición equivocada, pero dentro del plan de Dios ella estaba en la posición correcta. A pesar de que ella estaba a la puerta de la ciudad y todo el que entraba le menospreciaba, la cuestionaba o veían en ella como que no calificaba la ciudad porque era pobre, porque quizás no calificaba en la ciudad donde vivía porque era la mujer pobre. Lo que Dios vio en ella estaba por encima de lo que Dios ve en ti. Es diferente a lo que el hombre pueda ver y percibir de ti. El concepto terrenal podrá sepultarte en el momento que Él quiera, pero hasta que tú no veas el concepto de Dios hecho materia en tu vida, la crisis, la escasez, la enfermedad no te van a matar. Si Dios ha permitido que tú sobrevivas a la crisis, es porque tú estás diseñado o diseñada para ver el cumplimiento de la palabra de Dios hecho una realidad en tu vida. Dios tiene propósitos grandes contigo. La mentalidad de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta poseía una mentalidad, como dice el versículo. Ella
respondió: vive Jehová, vive tu Dios. Aquí podemos notar que la viuda de Sarepta le está diciendo que el Dios de ella no es Jehová. Esta mujer confirma que es el Dios de Elías. Quizás adoraba más de un Dios y a causa de la condición pagana de su gente. Y continuó diciendo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La misma mentalidad que tenía la viuda de Sarepta. Existen muchas personas que poseen esta mentalidad sin Dios y sin esperanza y no pueden darse cuenta. Ahora debemos ver dónde está la bendición de esos dioses paganos de la gente que la gente idolatra. Y lo más lamentable es que muchas personas cristianas se encuentran en esta misma condición de la viuda de Sarepta, ya que su fe no está puesta en Jehová. Confían en sus fuerzas, en su inteligencia y en su propio razonamiento, dejando por completo a Dios de un lado. En muchas ocasiones y decisiones lo sacamos de nuestras vidas. El pueblo cristiano muchas veces vivimos en una constante queja en deuda y obtenemos como consecuencia que nuestra fe desmaya y se hace presente la incredulidad, pues no olvidamos que la clave de nuestro éxito como hijos de Dios es creer y obedecer a nuestro Padre, aunque muchas cosas nos parezcan ilógicas, pero la fe es primordial para los cristianos. Somos probados por Dios para ver el nivel de fe que tenemos. Dios conoce todo, pero el problema está en la incredulidad de nosotros. Pero cuando somos capaces de depositar nuestra fe en Dios y creer, todo cambia y es para bien. La viuda de Sarepta estaba siendo probada por Dios. En los versículos de Reyes, Primera de Reyes 17, 13 y 14, Elías le dijo: no tengas temor, ves y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella decidió creerle al Dios de Elías y a lo poquito que tenía, y prepararlo primeramente para el siervo de Dios, como éste se lo indicara por mandato de Jehová, y ella simplemente decidió creer. Podemos notar cómo Dios le provee a sus hijos, cómo Él cumple sus promesas. No podemos dejarnos, y tampoco nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Dios siembra una palabra en el corazón. Aunque pensemos que no tenemos nada, Dios nos dice: tienes lo suficiente, porque si te diseñé para que des, es posible que el que llegue en escasez a tu vida se vaya con la misma escasez. Tu realidad no se compara con tu verdad. Tu realidad no se compara con la promesa que Dios te dio. Esa realidad es temporal, pero tu verdad es absoluta y te va a canalizar, te va a llevar y te va a colocar en lugares donde tú vas a entender que lo que viviste en el pasado era la plataforma para que tú veas la mano y la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en este presente, para una proyección de fe, para personas que se levantarán y escucharán de ti cuando ellos tienen en su futuro. El profeta llegó y lo primero que le dijo a la viuda de Sarepta: dame de beber y dame de comer. Hay personas que le están colocando condiciones a Dios y Dios les está diciendo: dame, y ellos le dicen a Dios: no tengo.